A todos los hermanos que están en la transmisión, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles para que abramos las escrituras en Juan capítulo 11. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Juan capítulo 11. Gloria al Señor. Vamos a leer. Amén. Los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tengan la bondad de sentarse y vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero hacer un recuento de un tema que compartimos hace unos días sobre la amistad. Y creo que recordamos que decíamos que la amistad primero no nace, sino que se construye, se hace, ¿cierto? Decíamos que el que quiere amigos, pues tiene que o debe portarse amigo. Entonces, quien quiere que lo traten bien, quien quiere amabilidad, quien quiere cariño, aprecio, pues ha de comportarse como tal, ha de portarse amigo. Gloria al Señor. Y quedamos por allí en tener en cuenta que la amistad no se mide de pronto por la cercanía que uno pueda tener con las personas. Uno puede convivir con personas, pero no por la convivencia que se tenga, por la cercanía que yo tenga con ellas. Es decir, no se mide por la cercanía o de pronto de compartir con esas personas, o incluso cercanía familiar. No se mide así. Hay familias que incluso mantienen unas diferencias muy marcadas, y hay hermanos, familia, que ni se tratan, o si se tratan como personas muy alejadas. Entonces no es porque somos familia que puede indicar que eso conlleve a una buena amistad. Decíamos que no es eso. Les refresco también la memoria, y que decíamos que más tiene que ver con confianza y con fidelidad. Amén. ¿Sí recuerdan? Que la amistad más bien es por la confianza que puedan depositar en mí, y desde luego si alguien confía en mí, yo puedo confiar también en él. Por la fidelidad, por la lealtad que me guarden. Entonces esos son parámetros por los cuales yo puedo medir realmente la amistad. Cuando no hay fidelidad, entonces tenemos es frustración. Yo digo, hombre, creía que era mi amigo, creía que, hombre, yo lo estimaba tanto, pero resulta que por una actitud desleal, como que tumba, desbarata todo. Y veíamos también que es que la amistad es frágil, ¿no? Que se puede disolver o deshacer fácilmente. También quiero recordarles que mencionábamos eso que es bien importante, y es que dependiendo la amistad que yo elija, pues me puede beneficiar o me puede perjudicar. Y en la Biblia es decir que los resultados se obtienen dependiendo de la amistad que yo elija. Y hay un texto en la palabra del Señor, luego hablamos del versículo que leímos, pero hay un versículo que habla acerca de los resultados diferentes que se dieron con respecto a Jesús y con respecto a Juan. En el capítulo 7, verso 33 de Lucas, mire lo que dice. Dice, había un comentario, y la gente lo que está haciendo es una comparación. Está comparando a Juan el Bautista con Jesús. Y entonces dice la escritura: porque vino Juan, verso 33, vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón
y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, lo que se está haciendo es una comparación entre Jesús y Juan el Bautista. Entonces, de Juan se decía que era una persona extraña de alguna manera, porque dice que ni comía pan ni bebía vino. Era una persona más bien como apartada, como que no se relacionaba mucho. Lo que se habla de Juan era su fuerte mensaje, su fuerte predicación. Y era lo que atraía a la gente, el mensaje, ¿cierto? La predicación de Juan. Y no les hablaba con cariño, ¿cierto? Les hablaba tan duro que los hacía reflexionar y venían para ser bautizados. Pero no se habla que tuviese como un círculo de amistad. En cambio de Jesús se dice, y es la comparación que hacen, bueno, hablan mal porque sí y hablan mal porque no. Es decir, que no era como, ¿cierto? Como tan cercano a la gente, que no compartía nada. El vino era un elemento utilizado en las fiestas, pero había varios grados de vino, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Que vino no quiere decir que todo emborrachaba, sino que vino de alguna manera se le llamaba al resultado al jugo de uva, ¿no? Entonces había el de emborracharse, que lo dejaban fermentar bastante, pero no todo el vino de uva era considerado como para embriagarse, pero sí era un elemento utilizado para compartir en familia, para compartir en las festividades, como para compartir con amistades. Y Juan, se dice, no tomaba vino, él no compartía eso, no lo hacía, dice, no comía pan. Y el pan en esa cultura también era algo que simbolizaba cercanía. El compartir el pan era algo que unía a las familias, unía a las personas. Y esas dos cosas que eran utilizadas en esa cultura como para compartir con las personas, para tener cercanía con ellas, Juan el Bautista no compartía ni la una ni la otra, ni comía pan ni bebía vino. Entonces, por eso luego dicen de Jesús: vino Jesús, el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y decís, este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, como que los dos extremos son mostrados allí. Pero lo que podemos ver es que los resultados sí son diferentes. De alguna manera, Juan el Bautista en algún momento dijo, bueno, es necesario que yo mengue y que él crezca, ¿cierto? Que era un sentir también que tenía Juan. Pero el resultado, esas palabras salen como resultado de lo que está pasando. Porque dice la Escritura en Juan el capítulo 4, dice, cuanto pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Otra versión dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos. Dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces, Juan tiene un ministerio más antiguo que el de Jesús, pero parece ser que incluso el mismo comportamiento de Juan lleva a que Jesús bautice y haga más discípulos que Juan. Entonces quiero que veamos ese punto de Jesús, ¿no? Que el hecho de que compartiera con la gente, que hablara más con la gente, que partiera el pan y lo compartiera con la gente, que bebiera vino con la gente, le llevaba a que prontamente dijeran, oiga, ¿cómo así? Este bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Póngale cuidado. Juan el Bautista estaba bautizando menos que los que estaba bautizando Jesús.
Entonces podemos ver que los resultados no son los mismos cuando una persona es cerrada, cuando no es dada a los demás, a diferencia de quien se da más a la gente. Entonces ahí se dice que definitivamente Jesús bautizaba más, habían más seguidores. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo veía esta situación con respecto a todo lo que hacemos en la vida, de acuerdo a cómo nos comportemos y de acuerdo a las amistades que elegimos. Porque si ustedes ven la historia de Jesús, que seguramente la ha leído, usted se da cuenta que cuando los discípulos de Juan escucharon a Jesús, de una vez varios se quedaron con Jesús y eran discípulos de Juan. Pero escucharon a Jesús y dijo, no, pues Juan muy querido, pero no, este hombre, porque les enseñó de una manera diferente y compartió con ellos, se dio a ellos, habló con ellos. Los discípulos tenían en Jesús alguien que les escuchaba, que les trataba de solucionar el problema, que les orientaba, que les dirigía, y no solamente les enseñaba pues la palabra como lo de la ley, pues transmitírselos a ellos, sino que tenía momentos en los que hablaba de otra cosa. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Entonces por eso los discípulos de Juan siguieron a Jesús, porque vieron en Jesús alguien, bueno, interesante en su forma de ser, su enseñanza fehaciente, veraz, tocaba los corazones de la gente. Y entonces prontamente los que eran discípulos de Juan ahora estaban ellos bautizando, porque aquí dice en la versión el segundo texto que leímos, dice que Jesús, alguna interpretación se le da así, ¿no? Que Jesús no era el que bautizaba, sino que los discípulos eran los que bautizaban. Ese es otro asunto bien interesante, y es que Juan era tan como de un círculo tan cerrado que no confiaba en muchos, es decir, casi que nadie, porque la Biblia dice que quien bautizaba era Juan el Bautista. Tenía seguidores, tenía discípulos, pero ninguno de sus discípulos bautizaba a nadie. Era Juan el que bautizaba. Es decir, Juan, yo creo que terminaba esos días recansado, porque él era el que hacía el trabajo, y como que los seguidores, sus discípulos, no sé si ayudaban, era como acercar la gente, pero quien ejecutaba el bautismo era Juan el Bautista. A diferencia de Jesús, que el texto dice que él no bautizaba, sino que los discípulos eran los que bautizaban. Entonces, como que depositaba más confianza en la gente. Y de hecho, obtuvo mayores resultados. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Recuerdo que ese domingo que hablábamos de esto, terminábamos diciendo, ¿cuál es mi círculo de amistades? ¿Cierto? ¿Qué clase de amistades son las que yo tengo? Y Jesús era un personaje que se daba a la gente, porque me llamó la atención en la escritura que leímos al comienzo, que el mayor argumento que encontraron Marta y María para hacerle saber a Jesús que Lázaro estaba muerto era mandarle decir, tu amigo. Y si le decimos Lázaro está enfermo, pues sí, pero no, digámosle que su amigo está enfermo. Entonces, como que el mayor argumento que encontraron ellas fue, no, hay que decirle que tu amigo íntimo, ese amigote que tiene aquí, está para morirse. Eso va a hacer mover a Jesús a que venga pronto. Y creo que ese era como el malestar de ellas cuando él llegó y él ya se había muerto y ya lo habían enterrado. Y entonces las dos le dicen, cada una en su momento, Señor, ¿cómo a qué vino? Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Entonces, de alguna manera, ella le reclama por eso, porque es que, hombre, si le mandamos decir que su amigo estaba enfermo y llegó tarde.
Entonces, esa forma como ellas reciben a Jesús es como un reclamo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Porque ellas lo que mandaron a decir fue: tu amigo está enfermo. Así que Jesús tenía cercanía con la gente, confiaba en ellos y desde luego ellos confiaban en Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, Jesús tiene varios círculos de amistad. Estaba mirando, recordando cuando la mujer del flujo de sangre fue sana. La Biblia dice que había una cantidad de gente cerca a Jesús. Muchos. Tanto así que se dice que una multitud. Y cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, los discípulos y por ahí las personas que están más cerca le dicen: Señor, pero ¿cómo se le ocurre preguntar quién me tocó si la multitud te aprieta y te oprime y tú preguntando quién me toca? Hay una multitud cerca de Jesús. Multitud. Allí habían algunos pocos que eran sus más cercanos, pero la multitud estuvo cerca. Y lo que quiero que veamos es que la multitud experimentó milagros de Jesús. La multitud tuvo que gritar emocionada por todos esos milagros que pudo ver de Jesús. Pero hasta ahí llegó la multitud. Pero luego la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 15 verso 6 que después de la resurrección había aparecido a más de 500 hermanos. Y también la Biblia habla en Lucas el capítulo 10 de que seleccionó a 70. Es decir, hay una multitud que estuvo cerca y que de alguna manera tuvo experiencias con el Señor Jesús. Pero las experiencias que tuvieron los 500 fueron mejores, no sé si decir más especiales que las que tuvo la multitud. Entonces, a medida que se iba reduciendo el círculo de amistad, ellos iban teniendo experiencias más grandes, experiencias más trascendentales con Jesús. Los 70 tuvieron experiencias tremendas también. En el capítulo 10 de Lucas dice que cuando fueron enviados, Jesús les dio algunas instrucciones. Pero cuando ellos regresan, la Biblia dice que, no dice que todos querían llegar primero, pero por el hecho que se escribe, que se menciona allí, me parece que todo mundo quiere llegar de primero a hablar a Jesús lo que les pasó, lo que vivieron. Y dice la Biblia que cuando llegaron, le dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos habían visto sanos, ellos habían visto milagros, pero que ellos invocaran el nombre de Jesús y que los demonios empezaran a gemir, a pedir auxilio, a pedir misericordia. Ellos no habían visto eso. Entonces ellos llegan emocionados: Señor, vea, no solo enfermos, porque eso fue lo que Jesús les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos. Pero ellos de los demonios, como que Jesús no les había dicho. Y cuando enfrentan esa situación, invocan el nombre de Jesús y los demonios obedecen y ellos se impactan. Dice: pero ¿cómo así que hasta los demonios se sujetan en el nombre de Jesús? Y ellos vienen a contarle a Jesús. Son experiencias más fuertes que las que tuvo la multitud, que las que tuvieron los 500 y ahora los 70. Se habla de experiencias mayores. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que de esos 70 escogió a 12 y a esos 12 les llamó apóstoles. Ya era un círculo más cerrado. A estos apóstoles, a estos 12, Jesús les compartió enseñanzas que no le compartió a los 70, mucho menos a la multitud.
En algunas ocasiones ellos le preguntaban: Señor, pero ¿qué es lo que quiere decir lo que tú les dijiste allá a ellos? Ya no, a ellos les hablo así para que ni viendo vean ni oyendo oigan, pero ustedes tienen que entender. ¿No han entendido lo que dije? No. Bueno, venga, les digo. Y empezaba a explicarles las parábolas a los 12. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Había más confianza. Había habían momentos de compartir mucho más que con la multitud. La Biblia dice que cuando estaba cansado, Jesús se separaba con sus discípulos, dejaba la multitud, dejaba incluso otros que habían sido considerados también discípulos de Jesús, y se iba con sus 12. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero de esos 12, ustedes recuerdan a 3, ¿cierto? A esos 3, de entre los 12, en varias ocasiones les dijo: Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme. Los otros se quedarían pensando: ¿y por qué a mí no me dijo? Y de pronto la otra vez que volvió le dijo: Pedro, Jacobo y Juan. Y les dice: bueno, tenía mayor confianza con Pedro, Jacobo y Juan. Han de recordar el día que vino ese principal a rogarle porque su hija se estaba muriendo, y la Biblia entonces dice que Jesús le dijo: ten ánimo, solamente cree, y se encaminó hacia la casa de este principal. En el camino fue que ocurrió lo de la mujer del flujo de sangre. Pero cuando llegó a casa de ese principal, no iba con los 12, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que de los 12 que vivieron muchas experiencias con Jesús, los 3 vivieron las que vivieron los 12 y otras también, porque estuvieron más cerca de Jesús, porque estaban en el círculo más cerrado con Jesús. Bendito el nombre del Señor. Ellos vieron cosas que los 12 no vieron. A los 12, los 3 vinieron a contarles qué era lo que había pasado allá. Pero los 3 tuvieron experiencias mayores. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y de los 3, había uno que tenía mayor confianza con Jesús. Me llama la atención que los discípulos en alguna ocasión llaman a Juan y le dice: pregúntale tú. Ve y dile qué es lo que está diciendo, a qué se refiere. Y ya los 12 comisionaron a Juan para que le preguntara a Jesús, porque Juan era aún más cercano, se recostaba al pecho de Jesús, quería mantener cerca de Jesús, había confiado de una manera tal en Jesús que buscaba cómo estar siempre cerca al Señor Jesús. Seguramente le confió más cosas que a los 12, porque como les digo, en algún momento los 12 le dijeron: Juan, pregúntele usted. Es que usted se le puede arrimar más, es que usted puede hablar más con él. Y eso pasa en muchos círculos, ¿verdad? En muchas áreas, en muchos lugares donde hay gente. En la iglesia hay hermanos que oye, ¿por qué no le pregunta usted al pastor? Que yo lo veo que usted anda más con el pastor. Este Juan no solamente deseaba, no solamente procuró, sino que puso en ejercicio esto: estar cerca de Jesús, demostrarle que confiaba en él con todo su corazón. Y se habla entonces del discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, que este Juan le depositó tanta confianza en Jesús que se gana el cariño de Jesús, se gana el amor de Jesús, y Jesús confía en Juan, Juan confía en Jesús, y se habla de discípulo amado. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hablándose de la amistad que debiéramos tener con el Señor, ¿en qué círculo estamos nosotros? ¿O y en qué círculo deseamos estar? Podemos conformarnos con ser de la multitud. La multitud experimenta cosas con Dios. La multitud ve milagros. La multitud come de los milagros de Jesús. Jesús multiplicó pan y la multitud comió. Jesús multiplicó peces y la multitud se llenó con pan y pez. Claro que fueron a contar que habían vivido un milagro tremendo. Pero ahí quedó todo. Así que no es que no se tengan experiencias, pero me quiero quedar en el círculo de ser parte de la multitud. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Podemos estar más cerca. Y hermano, el asunto está en nosotros, porque el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. A Jesús no lo convencemos de otra manera, sino manifestando nuestra confianza en Él, depositando nuestra confianza en Él, procurando fidelidad a Él. Porque así se mide, decíamos, no es porque lo tocaron, no fue porque lo estrujaron, no, esos no fueron los amigos. Y lo apretaban y lo oprimían. No fue el que casi lo deja sin respiración de tan abrazado que lo tuvo. No fue ese. Fue el que depositó su confianza en Jesús de manera tal que no le importaba nada sino obedecer a Jesús, seguir a Jesús, creerle a Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Los 70 vivieron experiencias muy bonitas, pero los 12 vivieron más experiencias bonitas, y los 3 más, y Juan más. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué círculo de amistad queremos estar acerca de Jesús? Hablándose de Jesús, ¿a qué distancia quiero estar? Ya decíamos días pasados, Jesús ha hecho todo para que yo pueda ser su amigo. Se entregó por nosotros, pagó el precio de nuestro rescate, se cargó la culpa. Lo que nosotros debíamos pagar, Isaías dice, fue sobre él. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Hizo todo eso. Nos encuentra en desobediencia, en ignorancia, en terquedad. Y Él se encarga de hacer una obra tremenda para que lo volteemos a ver. Y cuando lo volteamos a ver, nos entregó cosas bonitas, nos confió cosas gloriosas. El apóstol Pablo dice que los hombres deben de mirarnos como lo que Dios nos puso a hacer. ¿Y sabe qué nos puso a hacer? Administradores de los misterios de Dios. Y eso no se refiere a los pastores solamente, no. Es que Dios te ha confiado secretos. Dios te ha confiado cosas gloriosas. Misterios han sido revelados a gente sencilla como usted y como yo. Dios confió en usted. Dios confió en mí y me ha entregado eso. ¿Quién es usted y quién soy yo para que hayamos ido a orar por un enfermo que no tiene cura, que lo han desahuciado los médicos, y que por una simple oración que usted hace, que yo he hecho, se sane?
Eso es algo glorioso, eso es un misterio. Si a usted le preguntan cómo lo sanó, usted no puede decir, sino yo solo oré. Algo pasó, Dios se glorificó y lo sanó. Eso es un misterio que Dios le ha confiado a usted y a mí. En cuanto a Él se refiere, lo ha hecho todo. Se ha portado amigo Él con nosotros. Ese amigo que nos entiende, ese amigo que le contamos nuestras angustias, nuestras penas, nuestras flaquezas, nuestras tonterías, ¿verdad? Nuestros caprichos, nuestras cosas. Y sentimos que nos entiende y que nos trata de ayudar. Y sabe, nos ayuda hasta donde nosotros nos dejemos ayudar. No me ayuda más porque yo no lo dejo. Pero si yo le permitiera, Él lo hace completo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Estemos en pie esta noche. Gloria al Señor. Si Él ha hecho todo, se ha mostrado tan amigo, haga caer en cuenta, pero Dios es tan bueno que no me quiere dejar en el error. Y cuando lo reconocemos, encontramos su misericordia, su gracia. Usted se humilla al Señor y le pide perdón. Y usted, bueno, hace un tiempo teníamos diferencias con mi esposa porque yo decía, pero usted tan tranquilo, tan fresco. Porque yo le oraba al Señor y Señor, ya, y yo me sentía perdonado, y ya, vamos para adelante. Hubo un tiempo en que mi esposa se sentía culpable un poco de tiempo, y al tiempo volví y me decía, Señor, que me perdone. Y yo, pero ¿qué pecado volvió a cometer? No, eso que yo hice, eso que yo dije. Y, ay, no, mi amor, ya no cargue más eso, que Dios ya es rato de lo perdonó. Dios es tan bueno, hermano, que usted y yo nos humillamos al Señor y podemos sentir su perdón en ese mismo momento. Y como que sentimos eso, una palabra de aliento. Hombre, párese, hágale, ponga más cuidado, pero aquí estoy, yo lo ayudo. Él ha hecho todo para que seamos sus amigos. ¿Qué estoy haciendo yo para que Él sea mi mejor amigo? Porque el que quiere amigos ha de portarse amigo. ¿Estás confiando plenamente en el Señor? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Si estamos confiando de verdad en el Señor. Estamos en procura de verdad de serle fieles a Él. Vamos a orar. Qué bueno ir acercándonos, ¿cierto? De los 70 a los 12, de los 12 a los 3, y de los 3 hasta podernos recostar en el pecho de Jesús. Sentirlo tan cerca, que vibre realmente nuestra vida, nuestro corazón. Hubo algunos que Jesús estuvo tan cerca y ellos no entendieron, no lo percibieron. ¿Y sabe qué dijeron después? Oiga, pero cómo no ardía nuestro corazón cuando Él estaba tan cerca y nos decía lo que nos dijo. Qué bueno que podamos percibir su presencia y que arda nuestro corazón cuando lo tengamos cerca, que seamos tocados por Él. ¿Por qué no una vez más decirle, Señor, ayúdame a hacer lo que a mí me corresponde para que esa amistad sea cada vez más cercana, más firme, más sólida? ¿Qué tengo que hacer? Porque Dios lo sigue haciendo todo, buscando la posibilidad de que usted y yo seamos sus mejores amigos. Oremos.
oremos. Señor Jesús, estamos en tu presencia en esta noche. Por favor, ayúdame a corregir aquellas cosas que impiden, Señor Jesús, comportarme como el amigo que tú quieres que yo sea contigo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, que podamos sacar de nuestras vidas aquellas cosas que estorban. Que seamos leales a tu palabra, a tu enseñanza, a tu instrucción. Que procuremos la fidelidad a ti, Señor. Glorifícate. Queremos ver los resultados, Señor, de tenerte como amigo, Señor Jesús. Habrá prosperidad en la iglesia, Señor. Habrán almas convertidas, Señor Jesús. Habrá Espíritu Santo para quien lo desee. Habrá tu gloria, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús.